Sí, estas pinzas que estás viendo acá hackearon la Wii. No literalmente estas, eso sería muy gracioso. Y en este video te voy a contar la historia de cómo Nintendo, a pesar de haber invertido millones de dólares en la seguridad de la Wii, terminó perdiendo contra unas pinzas de depilar. Y cómo la Wii terminó siendo hackeada hasta por el Bluetooth de los controles. La Nintendo Wii se lanzó el 19 de noviembre de 2006 y fue uno de los éxitos más grandes de la historia de Nintendo. La Wii no apuntaba al público gamer, sino que se vendía como una consola para toda la familia. Muchos juegos sencillos, más los controles de movimiento que hicieron que no tuvieras que memorizarte 10 botones, hicieron la Wii la consola perfecta para todos. Podían jugar los chicos, el papá, la mamá, la abuela y hasta ese sodero que se lleva extrañamente bien con tu mamá. Pero que la Wii fuera un éxito no era algo de lo que Nintendo podía estar seguro antes de lanzarla, porque venían de una generación bastante mala. La GameCube, si bien tuvo juegazos y era una buena máquina, fue la menos vendida de su generación, incluso quedando atrás de Microsoft con la Xbox, que era la primera vez que la compañía lanzaba una consola. En términos de piratería, en la GameCube se tomaron algunas decisiones cuestionables. Mientras encontrabas la forma de insertar código en la consola, esta lo iba a correr, así nomás, sin ninguna modificación al sistema podías correr código no original, y este código se logró meter al sistema, por ejemplo, aprovechándose de actualizaciones de juegos. Y a la lectora de la GameCube también se la chipeó para que pudiera correr discos piratas, pero bueno, capaz en otro video hablemos más en profundidad de todo ese tema. Nintendo le tenía mucha fe al hardware de la GameCube. Le tenía tanta fe, de hecho, que para muchos la Wii no es más que una GameCube con esteroides y un poco más de memoria RAM. Justamente esta alta similaridad con la GameCube fue lo que hizo que la Wii sea finalmente hackeada. Con este hardware, sin embargo, Nintendo decidió hacer algo completamente diferente. Y esta cosa completamente distinta fueron los controles de movimiento. Simples, sencillos, intuitivos y con conexión Bluetooth. Otra decisión que también le iba a traer muchos problemas a Nintendo. Para ir cerrando esta introducción, solo quiero dejar claro que la Wii fue un riesgo para Nintendo, porque tenía un hardware muy inferior al de sus competidores y el enfoque de juego era totalmente distinto. ¿A qué me hace acordar eso? Pero al final salió todo bien y la Wii en términos de ventas terminó arrasando con sus competidoras la Xbox 360 y la PlayStation 3. Lo malo es que bueno, al tener un hardware que no necesitaba maravillas gráficas y tener controles tan sencillos, llevó a que todo el mundo sacara juegos para la Wii. Y hay cada cosa más rara en la Wii. Una de las tantas innovaciones de la Wii vino en términos de seguridad. El procesador de la Wii es un PowerPC fabricado por IBM y bautizado como el Broadway. Y la GPU de la Wii, llamada Hollywood, fue fabricada por ATI. La consola tiene 88 MB de RAM, aunque en realidad son solo accesibles 64. Estos 64 MB se denominan como MEM2 o MEM2 o memoria RAM 2 y están en formato GDDR3. Además de esto, la consola también posee 512 MB de memoria NAND. Para el que no entienda lo que es la NAND, básicamente es el almacenamiento interno. Adentro de esta memoria están, por ejemplo, las partidas guardadas y otros archivos del sistema que necesita la Wii para funcionar. Esta memoria NAND también puede ser expandida mediante tarjetas SD. Los primeros modelos de la Wii eran retrocompatibles con GameCube y hasta incluso traían los puertos para conectar controles de GameCube. Por eso los hackers al principio suponieron que la forma más fácil de piratear la Wii iba a ser yendo por el lado de la retrocompatibilidad con GameCube. Y es que sí, como dije antes, en términos de hardware, la Wii es muy parecida a la GameCube. Sus lectoras, hechas por el mismo fabricante, tienen muchísimas cosas en común. Por eso hackear la lectora de la Wii fue bastante fácil y al poco tiempo de salir ya habían salido chips para la lectora que te permitían correr juegos piratas. Estos chips funcionan de forma parecida al flasheo de la Xbox 360. Engañan a la lectora para que reporte juegos piratas como juegos originales. Pero el chip de la Wii no es la parte interesante de este video. Hacerla correr juegos piratas fue sencillo. Los verdaderos desafíos en el pirateo y las partes más interesantes siempre es hacer que una consola corra homebrew, y la Wii no fue la excepción a esto. Cuando corremos un juego de GameCube en la Wii, el sistema entra en modo GameCube, haciendo que un montón de características de la consola se bloqueen. En este modo no hay acceso al Wi-Fi, no hay acceso al Bluetooth, no hay acceso a las tarjetas SD y solo tenemos disponibles 16 MB de los 64 del sistema. Por eso, aunque se lograra correr homebrew aprovechándose de alguna vulnerabilidad del modo GameCube, sería justamente eso, homebrew que solo puede correr en el modo GameCube, sin poder usar ninguna de las características de la Wii. Básicamente sería lo
lo mismo que tener una GameCube hackeada. Los juegos de Wii estaban encriptados y digitalmente firmados. Así que lo primero que necesitamos si queremos correr código pirata es encontrar las llaves de desencriptación. Esta llave obviamente está dentro de la Wii, pero el problema fue que al principio nadie sabía cómo encontrarla. Obviamente el primer lugar donde se buscó fue la memoria NAND, donde se guardan los archivos del sistema, pero ahí no se encontró nada, así que la gente como que se quedó medio en blanco, hasta que se hizo un gran descubrimiento. Se empezaron a analizar archivos de actualización que venían adentro de algunos juegos de Wii, y se dieron cuenta de que estos archivos de actualización en ningún momento usan código que pertenezca al procesador PowerPC. Estaban usando código de tipo ARM, que para hacérselos corto, ARM es un tipo de procesador completamente diferente. Ahí fue cuando se descubrió que adentro de la GPU de la Wii, el Hollywood, había un procesador tipo ARM escondido. Este procesador básicamente controla todo el sistema: la lectora, los puertos USB, los puertos SD, la memoria NAND, e incluso tiene control total sobre el Broadway, el procesador PowerPC. Pero más importante que todo es que este chip controla la seguridad del sistema. Este procesador fue bautizado como el Starlet, y adentro del Starlet es donde se encontraban las llaves de desencriptación necesarias para correr código. Esta llave es única de cada sistema, no puede ser extraída y no puede ser modificada. Como un dato más, el Starlet también maneja el sistema operativo de la Wii llamado iOS. Sí, igual que el de Apple. Y este sistema operativo está corriendo dentro de los 64 MB de RAM de la consola. Y el último datito es que el procesador Broadway, el PowerPC, no tiene acceso a la memoria RAM. Y acá llega la parte XD LOL del video. Cuando ponemos un disco de GameCube en la Wii, la consola lo inicia en modo Wii e inmediatamente pasa al modo GameCube. Y como dije, en este modo solo tenemos acceso a 16 MB de RAM del sistema. Como en este modo no tenemos acceso a ninguna de las otras características de la Wii, los otros 48 MB de RAM se desactivan. No podemos acceder a ellos y supuestamente se limpian. O sea que cuando estamos corriendo un juego de GameCube, estos 48 MB de RAM no contienen ningún tipo de información. Supuestamente. Y acá es cuando entran a la historia nuestras queridas amigas las pinzas de depilar. Porque se descubrió que al usarlas para hacer contacto entre dos piezas específicas en la placa madre de la consola, podíamos exponer los otros 48 MB de RAM. Pero si bien ahora estos 48 MB de RAM están por decir desbloqueados, seguimos sin tener forma de acceder a lo que contienen. Esta parte es muy técnica, así que les voy a contar una versión simple sin entrar en mucho detalle. Lo que se hizo fue que con las pinzas se fue haciendo contacto en diferentes puntos de la placa. Lo que se logró haciendo esto es que pudiéramos trasladar los 16 MB de RAM accesibles en el modo GameCube a través del resto de la memoria del sistema. O sea, movías los 16 MB de RAM a un costado, sacabas la información que hubiera en esa parte de la RAM, lo movías para el otro costado, sacabas esa información, etcétera, 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 hasta llegando a tener toda la información que contenía la memoria RAM. Y de esta forma después con la ayuda de programas se pudo volcar toda la memoria RAM de la Wii en una PC. ¿Y se acuerdan que les dije que supuestamente estos otros 48 MB de RAM deberían estar vacíos? Bueno, no lo estaban. Estaban incompletos. Había pequeñas partes de información desparramada dentro de esta parte de la RAM. Pero con esta poca información igualmente se pudo hacer una reconstrucción y así se reconstruyó totalmente el sistema operativo de la Wii, logrando obtener en el proceso las llaves de desencriptación. Ahora que tenemos esta llave, la cuestión es ¿cómo metemos Homebrew en la consola? Al principio se hizo uso de los archivos de partidas guardadas, específicamente del Zelda Twilight Princess. Lo que se hace es tomar el archivo de una partida guardada, se modifica para poder meter adentro de este archivo toda la información que nosotros queramos, y como tenemos la llave de desencriptación podemos autenticar este archivo modificado y volver a meterlo a la Wii. Este método se denominó el Twilight Hack y nos permitía correr diferentes launchers adentro de la Wii. Y podemos hacer lo obvio: correr juegos desde un disco duro, correr emuladores, reproducir cualquier tipo de archivo de video, todo esto sin tener que realizarle ninguna modificación física a la consola. Igualmente en la actualidad hay métodos más sencillos de meter estos archivos de Homebrew al sistema. Y los tres más usados son el Star2 Hacks, que con una Wii conectada a internet nos permite engañar al sistema para que cuando vayamos al archivo de términos y condiciones se nos redireccione a un servidor que va a descargar el hack en la consola. Una cosa media rara, pero muy simple y efectiva. Otro método es el Letterbomb, que nos permite insertar el hack mediante una memoria SD. Y por último, el Flash Hack, que nos permite instalar el flash utilizando el navegador de la consola. Pero hay un método más, un método que nos permite hackear la Wii por Bluetooth. Pero ¿por qué nos complicaríamos tanto? Con tantos métodos tan sencillos, ¿por qué usaríamos Bluetooth? Por la Wii Mini.
Por la Wii Mini tenemos que usar Bluetooth. En 2012 Nintendo lanzó al mercado la Wii Mini por $99. Y lo único que podía hacer la Wii Mini era correr juegos de Wii. No tiene Wi-Fi, no tiene internet, no tiene lector de tarjetas SD y no tiene retrocompatibilidad con GameCube. Lo único que tiene es la lectora de DVD y un puerto USB. Por mucho tiempo la Wii Mini se consideró inhackeable, porque no tenía los medios necesarios para instalar los hacks, ni memoria SD, ni conexión a internet. Además de que conseguir una Wii normal era muy fácil, y todos los métodos para hackear las Wii normales son muy fáciles, así que no había mucha motivación para hackear la Wii Mini. La única idea que se tuvo en un principio era usar el adaptador de internet USB oficial de Nintendo, pero este no era compatible con la Wii Mini. Lo único que tenía la Wii Mini era el Bluetooth para conectar los controles. Y obviamente, porque en el mundo hay gente que le sobra cerebro, la Wii Mini se hackeó por Bluetooth. Para realizar este hack, lo único que necesitamos es una computadora con Linux y un adaptador Bluetooth a USB. Primero descargamos unos archivos a un pendrive. Estos archivos contienen, por ejemplo, entre otras cosas, el canal de Homebrew de la Wii. Ahora insertamos este pendrive en la consola. Después nos bajamos un programa en la PC donde vamos a tener que insertar la información de nuestra Wii. Esta información sería la región y el formato de la consola. Por ejemplo, región Estados Unidos, formato NTSC. Una vez que hacemos esto, apretamos en la Wii el botón para sincronizar los controles. Y si hicimos todo bien, la consola ahora va a conectarse con la computadora. Y esta va a proceder a llenar a la Wii de todos los archivos necesarios para correr el Homebrew. Y ahora se van a poder activar todos los archivos que están adentro del pendrive, como el canal de Homebrew. Y así finalmente hackeamos la Wii Mini por Bluetooth. Este método sirve para cualquier Wii, no solo para la Wii Mini. Pero igualmente no sé por qué harías esto con una Wii normal. Y para empezar ni sé por qué alguien tendría una Wii Mini. Pero bueno, eso no importa, porque ahora con nuestra Wii Mini podemos disfrutar de todo el homebrew de la consola, como emuladores, correr juegos desde un disco duro, archivos de video de cualquier tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una Wii Mini hackeada se pueden hacer cosas bastante extrañas. Por ejemplo, antes les dije que la Wii Mini, el adaptador de internet USB oficial de internet no funciona. Sin embargo, resulta que Nintendo no removió la capacidad de internet de la consola, sino que la desactivó. Así, con una Wii Mini hackeada y una aplicación, podemos hacer que el adaptador funcione, restableciendo así las capacidades de internet de la Wii Mini. Y como dije al principio del video, la Wii básicamente es una GameCube con esteroides. Así que si bien Nintendo puede desactivar la retrocompatibilidad con juegos de GameCube, no puede removerla, porque la Wii, al ser prácticamente una GameCube, tiene hardware de GameCube adentro, así que siempre tiene la capacidad de correr juegos de GameCube. Así que con otra aplicación llamada Nintendo Don't podemos restablecer la retrocompatibilidad con juegos de GameCube. Y esa fue la historia de cómo se hackeó la Wii. Muy entretenida, hubo mucha acción, hubo mucho drama, y la moraleja es que no importa que seas una compañía multibillonaria con décadas de experiencia en el negocio de los videojuegos, porque no le vas a poder ganar a un par de pinzas de depilar. Así que bueno, vayan a seguirme a Instagram, link en la descripción, contesto todos los mensajes. Un beso a todos, nos vemos, chao.